La brújula de Onda Cero. A mí siempre me sorprendió que en el lado de los que estaban con Casado estaban los amigos de Rajoy. Los amigos, no estaba Jorge Fernández porque desgraciadamente había muerto su hermano, pero que era el más antiguo amigo de Rajoy. Es decir, trabajando juntos, codo con codo, desde finales de los 80, principios de los 90, es decir, en todos los ministerios, luego Comisión de Interior, y estaba Margallo, su amigo de ir de vacaciones juntos, a veranear. Es decir, estaba toda una serie de gente. Reapareció Soria, imagínate, una cosa asombrosa, Soria. Es decir, y todos ellos unidos con la idea de había que acabar con Soraya Sáenz de Santamaría, y les gustaba el candidato Casado, por supuesto. Y hay un mensaje que mandó Rajoy a uno de los que estaban en esa comida, que yo le he contado, que es demoledor, el de odio más odio igual a odio, adiós. Y eso se lo decía a un amigo personal, decía adiós. Decía que era como la ruptura entre ellos dos, porque se había atrevido a ir a esa comida. Y a mí la verdad es que me dolió mucho, ¿sabes? Que yo le tengo un gran cariño al expresidente, trabajamos juntos, etcétera, y yo pensé, pero ¿qué ha pasado para llegar a ese extremo, no? O que su cuñado, pues a uno que le fue a saludar, le retirara el saludo, Paco Millán, eurodiputado, ¿no? Y no le hablara, o que la mujer, la hermana, que es una mujer magnífica, extraordinaria, le dijera precisamente eso, ¿no? No te saludo por educación, ¿no? Como si hubieras cometido un crimen enorme no queriendo ir con Soraya Sáenz de Santamaría, que tan legítimo era ir con uno como otro, ¿no? Por tanto, eso visualiza lo que ha pasado hoy, pues que hay un partido donde una mayoría pues está en un lado, y además, es más, si hoy hubiera congreso, este fin de semana, por ejemplo, yo estoy convencido que ya Soraya Sáenz de Santamaría, si sacaba un 10%, sería un éxito, porque ya sabéis, y eso se ha pasado en los medios de comunicación, que algunos periódicos que se han dedicado a masacrar a Casado, etcétera, y apoyar a Sáenz de Santamaría, ahora son fervorosos casadistas, no sé cómo decirlo, marianistas, aznaristas, hemos de encontrar un término, y rápidamente ya sabes, pues que salen al auxilio del ganador, ¿no? Que es lo que habitualmente pasa. Sí, es verdad, ese probablemente sea uno de los mayores espectáculos periodísticos de la última semana. Es decir, todos los que se han puesto al lado, desde el punto de vista informativo, al lado de Soraya Sáenz de Santamaría, en este momento, bueno, se han pasado con armas y bagaje a Pablo Casado, sin solución de continuidad y sin dar una explicación, ¿no? Hombre, Paco, es verdad, es decir, pero esa falta de entendimiento entre las dos, entre Soraya y Dolores de Cospedal. Pero claro, lo increíble es que los odios se han ampliado, es decir, todo amigo o todo el que ha participado en la candidatura se ha convertido inmediatamente en adversario o enemigo de la otra parte, ¿no? Es decir, que hay una especie de solidaridad en ese enfrentamiento, que me imagino que para Rajoy ha sido muy complicado, ¿no? Porque estar años, bueno, intentando torear y gobernar entre Soraya Sáenz de Santamaría, bueno, que tiene su carácter, y Dolores de Cospedal, que tiene el suyo, y que a veces será imposible conciliar esa situación. Bueno, me imagino que ha sido realmente difícil, ¿no? Porque, entre otras cosas, yo creo que Rajoy es un hombre que no quiere hacer daño a ninguno de los políticos, ¿no? Y que probablemente sufre cuando tiene que tomar una decisión que afecta a las personas, ¿no? Y me imagino que será el más afectado en esta lucha que ha habido y que continúa, y que me da la impresión de que no va a haber ningún tipo de paz, ¿no? No va a haber paz entre las dos facciones, pase lo que pase. Y yo creo que lo de hoy ha sido un poco un almuerzo sorpresa, ¿no? Yo creo que ella no pensaba que iba a haber tanta gente que en una especie de homenaje, ¿no? Hombre, yo comprendo que probablemente debería haber ido Soraya Sáenz de Santamaría, pero bueno, comprendo que ese odio que hay por debajo le ha impedido, pero claro, muchos que están con Soraya podían haber ido perfectamente al homenaje a quien ha sido secretario general del partido, ¿no? Al margen de la posición política que ella se ha adoptado en esas primarias, que bueno, que han desgastado mucho al partido, y que bueno, y que esas heridas no se han cerrado y que van a continuar.
Pues no pasa nada. Bueno, no se ha cerrado, pero como en Marte hoy hemos descubierto que bajo la superficie había algo más, y ese algo más ha sido la petición de Soraya Sáenz de Santamaría a Pablo Casado de que se respete la proporcionalidad. Eso es increíble. Y que esto es realmente increíble. Pues yo he estado hablando con gente del Partido Popular que ha estado a los dos lados de la batalla y que decían es insólito porque un partido no es un parlamento, con lo cual no hay diputados, ni escaños, ni una proporcionalidad, ni en el comité ejecutivo, nunca la ha habido, ni la va a haber ahora. Creo que Casado se refirió a ello, que no se podía pasar así en 2 minutos, pero es que no se puede pasar así nunca, porque incluso los partidos que han aceptado la existencia de corrientes internas nunca han llegado a un reparto formal, digamos, del poder o de los órganos del partido. Esto ha sido leído como que Soraya no ha asumido la derrota. Algunos creen que no ha sido capaz de levantar un discurso postcongresual, sino que sigue en un escenario precongresual, y lo peor es que Pablo Casado, que ha negado en principio lo de la proporcionalidad, pues luego ha accedido a que se negocie, a que 2 equipos, uno representándole a él y otro a Soraya Sáenz de Santamaría, uno encabezado por su amigo Teodoro Egea y otro por José Luis Ayllón, empezaran a negociar, y han estado negociando esta tarde en el Congreso, creo que hasta hace unos pocos minutos, donde han terminado diciendo de que han más o menos visualizado un acuerdo. El partido explica que no hay, que no se está repartiendo, no se está hablando de la proporcionalidad, pero bueno, todo lo que indica es que Soraya ha conseguido imponer su punto de vista, y mañana, cuando se revele el resto de la estructura que el nuevo presidente quiere darle al partido, pues vamos a llevarnos alguna sorpresa, ¿no? Y luego lo peor de todo es que la actitud de Soraya mantiene una hipoteca, extiende una sombra de duda sobre Pablo Casado, en el sentido de que da la impresión de que ella no depone sus armas, mantiene sus lanzas en pie, y a la espera de que quizás algún evento no esperado pueda tumbar al nuevo líder del partido. Ahora, esa posición no considera que de ninguna manera aquí se ha elegido un orden de llegada y correría la lista como en el Congreso, sino que habría que ir a un nuevo Congreso. No, yo creo que que es vivir en otra galaxia. Yo creo que además en el caso de Soraya no es consciente, si ha ido como parece que ha ido, ¿no? No es consciente de su realidad. Es decir, en este momento el Partido Popular ya ha cerrado filas. Es decir, la imagen, por ejemplo, hace unos días de la presidenta de Andalucía pues yendo a visitar muy cariñosa y muy afectuosa a alguien que detesta, es divertido. A mí me gusta porque hay que hablar claro, es decir, y además está muy bien en política. Me acuerdo una vez que Pujol me dijo, dice, oye, yo no estoy aquí para hacer amigos, ¿no? Ni los consejeros son mis amigos, trabajan para mí, que soy el presidente, ¿no? Y me pareció una reflexión bastante realista, digo, al margen de la corrupción del pujolismo. Es decir, al final tú estás ahí, ahora pues la presidenta de la Junta de Andalucía pues tendrá los sentimientos personales que tenga, pero ella sabe que el presidente del partido y del gobierno, en este caso, está en Moncloa, se llama Pedro Sánchez, y bueno, pues ya está, no hay más. Y aquí pasa lo mismo. Pablo Casado es el presidente del Partido Popular, además ganó bien, de una forma holgada, y luego pues que Soraya Sáenz de Santamaría no tiene peso en el partido, es decir, el peso que tiene es vicario. Tenía el peso de Rajoy, de lo que quedaba de aquellos que pues tenían afecto al presidente y tal, y luego pues lo que movieron Arenas y los suyos, ¿no? A Alonso, etc. Todo el equipo de Soraya, y da de sí lo que da de sí, ¿eh? Es decir, entonces pensar que tienes capacidad de conseguir, y luego también hay una cuestión muy clara, desde el primer momento y antes de, el equipo de Casado y el propio Casado tenía claro pues que había gente que había que integrar, es decir, que tampoco se trata esto de exterminar a todo el mundo, ni muchísimo menos, es decir, gente pues como Fátima Báñez, José Luis Ayllón, etcétera, son gente pues que pueden estar perfectamente ocupando responsabilidades. Pero fijaos cómo Pedro Sánchez, y yo lo dije en su día y lo he vuelto a repetir estos días en nuestra cadena hermana, en La Sexta y tal, y en Antena 3, he dicho, no, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es el ejército, no puedes asumir todo el ejército del otro lado en tu ejército, que has de hacer individualmente, que se vayan rindiendo, entregando las armas, jurando la Constitución, es decir, lealtad al nuevo presidente, que es lo que hay que hacer, y a partir de ahí, fijaos Pedro Sánchez cómo actuó con aquellos que le traicionaron, es decir, los que le traicionaron y han seguido, pues los ha enviado a empresas públicas y ya está, y se acabó el problema, y no pasa nada, es decir, que no hay que, esto no, lo que decía al principio Aracar, esto no es un grupito de
amigos, ¿no? No es la happy pandy de la facultad o del instituto. Hombre, yo el otro día puse un tuit. Sí, de Arenas, ¿no? Lo contamos aquí, Pepe Neto. Donde triunfaste. Entre las cosas que decía, trending topic, en las cosas que decía era eso, ¿no? Que había comentado que tenía que respetar el nuevo presidente la proporción del 42%, que era lo que tenía, que es efectivamente lo que le ha planteado, bueno, con una gran osadía, Soraya Sáenz de Santamaría a Pablo Casado. Hombre, una persona que deja en su candidatura 5 puestos libres, que es lo que ella dejaba para el caso, convencida como estaba ella de que triunfaría su candidatura, para el caso de que triunfara, dejaba 5 espacios libres para integrar a la otra candidatura. Ella se presenta sin solución de continuidad, exigiendo una proporcionalidad que es sorprendente, así como si Pablo Casado no hubiera ganado el Congreso. No, mire usted ha perdido. Entonces la integración no pasa, ya tendrá un gran problema personal con ella, porque vamos a ver qué hace Pablo Casado con Soraya Sáenz de Santamaría. Pero claro, meter en la proporción de un 42%, como comentaba en el AVE a Málaga el señor Arenas, bueno, me parece que es no jugar limpio en esa integración. Es decir, ¿qué integración es esa? Eso es un gobierno de coalición. No estamos hablando de un gobierno de coalición, estamos hablando de una lista que tiene que encargarse de poner orden en un partido que quiere regenerarse. Lo otro es un condicionamiento que parece que el objetivo es que lleve al fracaso, ¿no? No tenía noticia de lo que decía, de que al final ha habido acuerdo. Efectivamente ha durado mucho la reunión de los dos interlocutores. No sé si al final, pero no creo que... Hombre, hay gente en la candidatura de Soraya que son perfectamente asumibles por Pablo Casado, ¿no? No solamente a Ion, y bueno, hay mucha más gente, ¿no? Fátima Báñez, que me parece que es de una gran valía, sino otros muchos candidatos que llevan la candidatura que pueden congeniar perfectamente con la de Pablo Casado. Ahora, la proporcionalidad me parece un desafío. John, hablabas antes de que mañana a lo mejor nos van a dar alguna sorpresa, ¿no? No sé en qué se puede traducir de esa negociación de esta tarde, de ese... No, me imagino que él, que ha salido Gea diciendo que más o menos va a dar satisfacción a la idea de mostrar un Partido Popular unido y al mismo tiempo integrado. Entonces, bueno, pues algún nombre habrá por ahí, y sobre todo lo que decía Pepe, ¿dónde va a colocar a Soraya Sáenz de Santamaría o qué va a hacer? Yo es que creo que hay una clave que hemos explorado poco, y es la de nuevas generaciones, y es que Pablo Casado ahí con el tema de nuevas generaciones, es verdad que en el día de los festejos se habló de ello y alguna crónica lo ha mencionado, pero por ejemplo todos los que decían que a Moreno Bonilla lo iba a fulminar, o sea, es que a mí me ha llamado la atención que Soraya hoy le dijera que respetara, algo así como que respete a los que se manifestaron a favor de ella en el Congreso. Yo creo que eso es suponer una intención perversa por parte de tu adversario, claro, de que te va a pasar la máquina, que solo puede tener alguien que ha estado pensando eso. Entonces, yo cuando veo a Pablo Casado es que no tiene sentido mover a Moreno Bonilla en Andalucía, primero porque Moreno Bonilla es de nuevas generaciones como él, creo que es de una generación un poco mayor a él, pero debe haber sido presidente o líder de nuevas generaciones 4 o 5 años antes que él. Pertenecen más o menos, o sea, vienen del mismo horno, se cocieron en el mismo horno, y eso va a pasar también, por ejemplo, con gente del País Vasco, etcétera. O sea, Casado tiene unas coordenadas que nosotros no podemos seguir leyendo en términos de cómo era la generación de Rajoy o la de la propia Soraya Sáenz de Santamaría. Pero siempre se ha integrado, Yo recuerdo Isabel Tocino, que era la candidata a presidenta del Partido Popular, que además más gustaba a Fraga, que la Thatcher española, pues integró como ministra dentro de lo no que dudes era... que a lo mejor la pueden integrar ahora, porque ella estaba en la candidatura de Soraya. Sí, por eso es que no es una cosa, es normal que se integre. Otra cosa es cuando tú has optado a lo máximo que te
te pueden dar. Claro, cuando tú estás en la oposición, aunque yo creo que el PP va a estar poco tiempo en la oposición, pues te encuentras con una realidad donde puedes repartir pues la Secretaría General, que ya tenía que ser alguien de los 25 de la lista que se presenta en el Congreso, y tienes pues el cargo de portavoces adjuntos, secretario general de grupo, y luego lo que es la estructura de partido, vicesecretarios generales, secretarios de área. ¿Qué le vas a dar a Soledad de Santa María? ¿Qué le vas a dar? ¿Una vicesecretaría? ¿Una secretaría? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo lógico es cerrar etapa. Además, Soledad de Santa María ha tenido una carrera política brillante, ha sido vicetodo, como se le ha dicho, ha sido portavoz parlamentaria, además lo ha hecho bien, otras cosas lo has hecho mal, porque nadie es perfecto. Por tanto, lo lógico, en cambio, en el resto, lo normal es integrar. Aquí se cierra una etapa, se ha cerrado abruptamente, yo creo porque se ha gestionado mal por parte de Rajoy. Yo lo siento decirlo, me encantaría decir lo contrario, y ya digo, yo lo digo con pena porque creo que nadie la ha defendido más que yo. Pero desde la moción de censura hasta el Congreso es un presidente noqueado, es decir, que no se da cuenta que tiene que permanecer al margen, que no tiene que hacer llamadas, que no tiene que mandar mensajes, y que el Partido Popular quiere otra cosa, como se ha visto. Es decir, cuando alguien dudaba, y que era Núñez Feijóo, Núñez Feijóo jamás de la vida votaría, es no conocer el PP, cuando alguien dudaba, ¿no? Decía, o cuando hay en las primarias y se pregunta alguien, bueno, ¿y Cospedal? Es que Cospedal antes vota a Putin antes que a Soledad de Santa María, no hay ninguna duda. Entre Putin y Soledad, vota a Putin, es que no, es imposible que Cospedal pueda votar. Y lo mismo los exministros, es decir, cuando casi todos tus exministros se sitúan a un lado, eso es un mensaje muy claro, ¿no? Pero bueno, tampoco la situación del Partido Popular, en contra de lo que la gente piensa, es muy confortable. Es decir, es el primer partido de España, tiene una posición en el Congreso que no está nada mal, tiene mayoría absoluta en el Senado, y tiene delante a un Sánchez que ya tiene problemas gordos, y los va a tener a pesar del optimismo sorprendente de la vicepresidenta Carmen Calvo. Digo, que no solo ha dicho que no pasa nada, que no va a haber elecciones anticipadas, sino que simplemente van a aprobar los presupuestos. Yo eso quiero verlo. Yo soy creyente y creo hasta en los milagros, pero yo no creo... ¿Te parece más difícil que Cospedal vote a Putin o que se aprueben los presupuestos? Pues está ahí está la cosa. Pero lo de Cospedal era imposible porque imposible, ya está. Es decir, eso ya todo el mundo conocía a Cospedal, Pero fíjate qué distinto hubiera sido el Congreso del PP, perdóname que... Sí. Si el candidato hubiera sido Feijóo. O sea, porque en ese momento, yo no sé qué ha hecho Mariano Rajoy. Tú dices que no gestionó bien la salida, yo también lo creo, pero no sé si lo pensamos por las mismas razones. Pero evidentemente cuando Rajoy se marcha, él piensa que su legado va a ser gestionado por Feijóo, que va a ser el que va a dar porque es lo que creíamos todos. Y es muy distinto que tu legado lo gestione Feijóo, que no ha estado en tu gobierno. Es verdad que ha estado en el gobierno de Galicia, pero no ha estado en tu gobierno, que lo gestione Soraya Sáenz de Santa María, que ha estado en tu gobierno, y con lo cual es de alguna manera copartícipe de todas sus decisiones. Bueno, el otro día Feijóo le confesó a Carlos Alsina que Mariano Rajoy no le había pedido que se presentara efectivamente, este proceso de primarias. Pero es evidente que todos creíamos que iba a ser así, y ellos también lo creían. El asunto es que el tema del legado de Mariano Rajoy, y por eso también el Congreso transcurrió como transcurrió este fin de semana, es complicado cuando que te tiene que heredar estaba contigo tomando las decisiones. Bueno, parece claro en todo caso que esa fotografía que hemos visto esta mañana en los pasillos del Congreso, en la M30 del Congreso, entre Santa María, Cospedal, Zoido hablando, charlando animadamente, pues no se corresponde con la realidad, porque unidad en el Partido Popular, pues en este momento, a estas horas, parece difícil. Bueno, son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Hablamos ahora mismo de secretos oficiales, de cintas y de Reyes, si queréis. Bueno, periodísticamente hablando, es una lástima que los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales, que en realidad se llama Comisión de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, ese es el nombre oficial, es una lástima, digo, que hoy no hayan dicho ni pío, porque no pueden hacerlo por ley, acerca de la comparecencia del general Félix Sanz Roldán, que tiene carácter reservado. Los diputados que desvelen el contenido pueden enfrentarse incluso a la suspensión de sueldo. Pero para eso tenemos a la agencia EFE, que me comentas, John, que no había tenido acceso yo a ese teletipo, que desvela, un titular de la agencia EFE, que pone en palabras del director del CNI, del general Sanz Roldán,
que ningún gobierno le ha pedido nunca que investigue el patrimonio del rey don Juan Carlos y que, según este mismo teletipo de la agencia EFE, repito, agencia EFE, según este teletipo, las voces de Villarejo y Corina, según habría dicho en esa comisión de secretos oficiales el general Sanz Roldán, las voces que se escuchan del excomisario Villarejo y de Corina, la amiga entrañable del rey, en esas cintas, son auténticas, aunque el contenido estaría editado. Esto es un poco insólito. Estábamos comentando ahora mismo aquí, ¿no?, que la agencia EFE desvele de alguna manera o de manera rotunda lo que se ha dicho en esa comisión, que es reservada, que es de información reservada, comisión de secretos oficiales, que los diputados no pueden desvelar porque bueno, se enfrentan a poder ser sancionados. La agencia EFE pone en palabras del director del CNI, ese titular, que nunca ha investigado el patrimonio del rey el CNI porque ningún gobierno se lo ha pedido. Bueno, pues... Que cosa que me encanta ese eufemismo de la amiga entrañable del rey. Sí, así la llamamos y así se entiende. Más cortesanos, pero está muy bien que lo seamos, ¿no? ¿Cómo la quieres llamar tú? No, yo creo que es una persona indeseable, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que Corina es un sujeto negativo, ¿no? Que se aprovechó de su majestad, y eso es lo que yo pienso de ella, ¿no? La falsa princesa, porque ni siquiera es princesa ni es nada, y que, bueno, en otras épocas hubiera tenido un lenguaje mucho más grosero, pero como yo soy un caballero y ella no lo es, no es una dama, pues me voy a reservar, ¿no?, mis opiniones, que los amables oyentes pueden imaginar. Luego, lo de la Comisión de Secretos Oficiales es una cosa absolutamente inútil, ¿no?, porque está para que la gente, los políticos, filtren, ¿no?, y siempre se filtra, y bueno, oye, ya eso es opinable si éticamente es correcto o no es correcto. Pero aquí hay una operación que tiene mucho más calado. Don Juan Carlos, que ha sido un gran rey y una persona pues que seguro que no, evidentemente no es perfecto y que le debemos muchísimo, pues lo que es una pieza de caza menor, el que es cazador. La pieza de caza mayor se llama Felipe VI, rey de España, ¿no? Es decir, que la izquierda radical lo que quiere es utilizar esta situación a partir de unas cintas cuya calidad es más que dudosa, no los medios que lo han publicado, vaya por delante, que es hay que felicitar pues a Eduardo Inda por haberlo publicado en OK Diario, y es una cosa pues que yo lo hubiera publicado lógicamente como es normal, ¿no? Pero lo que sí que está claro que lo que se busca es otra cosa. Se está buscando con titulares, ya pues moviendo todo el espíritu republicano, ¿no? Pues a ver si nos cargamos la monarquía, se crean unas cortes constituyentes, lo que pasó en el 31, con unas elecciones municipales en aquel entonces que dieron la victoria solo en las grandes ciudades a las listas republicanas, pues se provocó un cambio de régimen y se dio paso a poder hacer una constitución que era de una parte y no de todos los españoles, ¿no? Eso es lo que hay de fondo. Luego, lo que haya de verdad en todo lo de la amiga entrañable, como acertadamente se la denomina, la falsa princesa, pues bueno, yo creo que ahí hay más de lo que sería imaginación. Eso enlaza con la ciencia ficción, es decir, eso es ciencia ficción. La fortuna inmensa del rey, ¿no? ¿Te acuerdas aquí cuando yo me acuerdo cuando la revista Forbes dijo, es que don Juan Carlos tiene 1.500 millones, creo, digo 2.000, no me acuerdo la cifra exacta, pido perdón a los oyentes, y digo, bueno, pero claro, es que el Palacio Real es patrimonio del Estado, es que todo el patrimonio, todo lo que se dice, todo eso no es de don Juan Carlos ni de su familia, que como se sabe no tienen precisamente, no es el rey de Holanda, que tiene una fortuna enorme, muy grande, o la reina de Gran Bretaña, la reina de inglesa, ¿no? Pues que Isabel II, que tiene una fortuna impresionante, ¿no? Es otra historia. Pepe, John. No te escuchamos. Bueno, bien, Pepe, no, la discusión que teníamos era que al final esto de la agencia EFE le da, al ser la agencia pública, agencia del Estado, le da un viso oficial al hecho de que ellos cuenten lo que ha pasado en la Comisión de Secretos Oficiales. No puede haber mejor versión que la que da la agencia que depende del Estado. Pero la discusión era un poco más chorra que teníamos, porque estábamos hablando de que en el caso, claro, en el caso de la filtración de un sumario en un juzgado, inmediatamente todas las partes que están obligadas son las partes jurídicas, los funcionarios del juzgado, el propio juez, los abogados defensores, los abogados querellantes, etcétera. Todas las partes están inmediatamente concernidas y combinadas por el Estado a que no filtren el sumario si se ha declarado secreto. Pero el periodista no.
si un periodista consigue el sumario, el periodista no está obligado a mantener el secreto del sumario, puede hacer con él, publicarlo, que es lo que tiene que hacer un periodista. Lo que pasa es que jugábamos con la idea, y esto es lo que complica las cosas cuando existen medios públicos o medios del Estado. ¿Y qué tiene que hacer un medio del Estado? ¿Tiene que ser leal a la decisión del Estado, que es cautelar ese secreto, o no? En este caso la agencia EFE ha tirado por la calle de medio y desde el punto de vista periodístico ha hecho muy bien. Ha contado la versión que ha conseguido de la reunión de los secretos oficiales, que nadie tenía que haberle contado. Claro. Pero como se la han contado, periodísticamente está salvada. Ahora, donde no está salvada es que es del Estado. Con lo cual, ¿eso le impone algún deber adicional? Por ejemplo, tener que respetar los secretos de sumario que cautela un poder del Estado como el judicial, o que cautela el poder legislativo en esta comisión. Bueno, al margen de eso, lo que ya se está sabiendo, porque efectivamente no hay comisión de secretos oficiales que valga en España, es que no solo, además, el país está diciendo ahora mismo que Sal Rondán ha advertido en la comisión de que aquí se está chantajeando a los poderes públicos en esta operación, y bueno, pues se están conociendo bastantes detalles y probablemente mañana tengamos versiones muy acabadas sobre esta secreta reunión que han tenido nuestros diputados. Sí, está contando el país efectivamente que el general Sanz Roldán ha recordado que el centro que dirige no investiga lo que le apetece, lo que se le antoja, sino que debe ceñirse a los límites que le marca la ley y las instrucciones que le da el gobierno a través de una directiva, de la Directiva Anual de Inteligencia, cuyo contenido conoce la comisión ante la que ha comparecido este miércoles, y parece que ha subrayado también que para investigar las cuentas del padre del rey o de cualquier otro ciudadano necesitaría un mandato judicial que no tiene en este momento. Sí, Pepe. No, que yo no he visto todavía el teletipo de EFE, pero yo creo que tengo una explicación, ¿no? Es decir, hoy mismo ha sido confirmado como presidente de la agencia EFE Fernando Garea, sí. Garea es un hombre que sabe todo el Parlamento, hace información parlamentaria y ha dado muchas exclusivas del Parlamento, de lo que se debate, de lo que se va a debatir, de los pactos, los acuerdos. Pues Pepe, fíjate que se firma con 3 iniciales los teletipos de EFE, y en este caso va firmado por unas iniciales que son EDR SLP /FG. Claro, ¿no? Fernando Garea. Y te recuerdo que la comparecencia de Garea ante el Congreso era inmediatamente después de la de Félix Sanz Roldán. Hombre, él tiene una buena fuente dentro del Parlamento, porque hacía información parlamentaria en el país, se fue del país porque lo quitaron la información parlamentaria, estaba colaborando brillantemente además en el Confidencial, ha hecho grandes exclusivas y yo creo que ha hecho una exhibición en este momento de poder, ¿no? Usted, tengo fuente, la filtro y bueno, y es muy difícil echarle en cara nada, ¿no? Es decir, yo el caso profesionalmente creo que ha actuado como debe actuar un profesional, y en este caso un profesional que acaba de ser corroborado como presidente de la agencia EFE. En cuanto al tema de Félix Sanz Roldán, tampoco yo creo que haya aportado eso. Esas dos matizaciones sí me parecen importantes, pero me sorprende que el CNI dudara de que la voz era la de Corina, ¿no? Porque entre otras cosas Félix Sanz Roldán ha estado con ella una vez en el año, creo que fue 2011, poco después del accidente de Botswana. Tuvo una larga entrevista con él, la cuenta muy bien Ana Romero en su libro último sobre el rey, y la verdad es que la versión que cuenta Ana Romero después de hablar con ella, con Corina, la amiga entrañable, cuenta que en ningún momento ella manifestó ningún tipo de queja, al revés, es decir, estaba encantada, y que bueno, la conversación fue muy suave, nada tensa, y que claro, que 3 años después, por eso no me extraña nada de la edición de la entrevista, 3 años después aparezca como bueno, denunciante de operaciones económicas, de no sé cuánto, pero no casa la versión de Ana Romero, que me parece una excelente profesional, que estuvo con ella, como digo, durante casi 3 horas, grabó parte de esa entrevista ella también,
Y yo creo que en aquella primera cita, Félix Saint Roldán, que ya sabía que se había empezado a romper las relaciones entre Corina y don Juan Carlos, ella estaba muy dolida porque él había prometido en divorciarse, y una de las labores que, según me consta, que hizo Félix Saint Roldán era convencerla de que en las circunstancias políticas españolas era un disparate que el rey se divorciara de doña Sofía. Hombre, hay que recordar que Félix Saint Roldán es muy amigo de don Juan Carlos, le conoce muy bien, conoce muy bien la casa, y claro, esa promesa que le hizo don Juan Carlos a Corina de que se iba a divorciar, que también sale en la conversación que filtra tanto Key como el Español, ella vio que no había ninguna posibilidad. Ya 3 años después, la versión que ella da no tiene nada que ver. Bueno, quedó tan bien la conversación de Félix Saint Roldán con ella en Londres, en un hotel de Londres, que en Navidades ella le mandó una botella de champán a Félix Saint Roldán agradecida. Eso no se corresponde a las amenazas de muerte a ella y a la familia. Sí, parece que esa versión que estás contando, Pepe, es la que ha contado Saint Roldán. Ha contado lo de la botella de champán y ha desmentido que la amenazara. Yo no me creo que don Juan Carlos, y conociéndolo, mira, yo en el año 2011 ya me dijeron que estaba enamoriscado, me acuerdo, está enamorado y tal y que cual, ¿no? Me dijeron, yo nunca me lo acabé de creer del todo, porque el problema que tiene el rey es que él no se puede defender. Es decir, claro, don Juan Carlos no puede salir, es el rey de España, ¿no? Y claro, pensar que don Juan Carlos se casaría con una señora de una vida así tan intensa como es la falsa princesa, ¿no? Por guapa y encantadora que pueda ser, ¿no? 3 veces divorciada, es decir, don Juan Carlos tiene muy claro que él se llama Juan Carlos de Borbón y Borbón, ¿no? Y que desciende de quien desciende de siglos de historia de España. Es decir, cómo él iba a destruir la monarquía que trajo, ¿no? Es que yo hay cosas que me parecen asombrosas que alguien le pueda dar pábulo. Oye, a lo mejor sí que es verdad, y que don Juan Carlos, pero pensar que don Juan Carlos, insisto, ¿no? Hijo de don Juan, con la educación que recibió, con lo que sufrió, yo he hablado alguna que otra vez con él, ¿no? Y hemos hablado de estas cosas, y cuando te decía, yo era un niño solo, muy solitario, que llegué aquí, que fui, me decía, yo fui la pelota de ping-pong entre el general y mi padre, ¿no? Lo que le costó, yo me acuerdo cuando me dijo, dice, mira Paco, yo no tuve claro que iba a ser rey de España hasta que Franco me dio el Palacio de la Zarzuela. Hasta ese momento no lo tuve claro, en ese momento vi que sí, ¿no? Un hombre que ha sufrido tanto, ¿no? Que ha tenido que aguantar, me acuerdo que un día me dijo, dice, mira, un día pues yo le decía, señor, pero usted, la situación cuando era cadete y tal, y me acuerdo que me dijo, dice, mira, mi situación era muy incómoda, ¿no? Porque es que me insultaban, y un día me llamaron hija de, que mi madre era una... Eso, ¿no? Ya me han entendido los amables oyentes, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, y tuve que pelearme por la noche en el ring de boxeo, ¿no? Con el otro cadete que le había dicho hijo de, ¿eh? Es decir, digo para que sepamos que ese hombre, con todo lo que había vivido, con la idea clara que tenía de la herencia dinástica, ¿no? La iba a tirar por la borda, iba a destruir el futuro de su hijo, casándose con una señora 2 veces divorciada. Es que es alucinante, de verdad. Yo es que no me lo puedo creer, me parece imposible. O cuando se decía de que él se llevaba mal con su hijo, y a mí me decía, no, si yo lo más importante para mí es que cuando deje el trono, bueno, no dijo el trono, ¿no? Pase. Una cosa que le conté a Peñafiel, que me dijo, a mí me dijo el rey que un día no descartaba abdicar, ¿sabes? Y yo no soy, ya me encantaría ser amigo del rey, ¿no? De uno y de otro, ¿no? Que son 2 personas impresionantes, ¿verdad? Entonces, cuando has oído en directo todas estas cosas, yo que soy un modesto historiador de las instituciones, pensar que el rey de España va a hacer esa barbaridad, solo la hizo alguien tan memo, ¿no? Y tan intelectualmente limitado como era el duque de Windsor. Nadie más hace esas cosas, ¿no? Por tanto, otra cosa es en circunstancias distintas, hace 200 años, para pensar eso, yo no me lo creo. Bueno, en todo caso, después de esta comparecencia secreta, entre comillas, que ha durado casi 3 horas, la conclusión política que sacamos ha sido muy escueto el comentario de los portavoces, obviamente al salir. La portavoz de Podemos ha dicho que tiene más dudas ahora que antes, que cuando entró,
Y Adriana Lastra, la representante del PSOE, la portavoz del Partido Socialista, pues al contrario, igual que el PP, ha dicho que bueno, que se da por satisfecha con las explicaciones, lo que nos hace pensar que la posibilidad de una comisión de investigación en el Parlamento se aleja un poco de momento, ¿no? Bueno, yo creo que el PSOE tenía decidido ya no participar en esa comisión, intentar pararla, ¿no? Yo creo que se había refugiado en la excusa de que tenía que oír antes la comparecencia de Félix San Roldán para luego decidir, ¿no? Pero eso que tenía decidido desde antes que no iba a dar ese paso, ¿no? Me tengo en cuenta que al fin y al cabo los dos partidos pilares en este momento del sistema siguen siendo el PSOE y el Partido Popular. No puede el PSOE jugar a ese juego tan peligroso. Sí, pero es un marrón, porque... Hombre, sí es un marrón, evidentemente. Enorme, porque él tiene una dependencia parlamentaria, todo, pues su gobierno pende del hilo de lo que quiera Puigdemont en su, digo irónicamente, en su exilio dorado en Waterloo, y luego, pues claro, depende de Podemos. Podemos no va a soltar este hueso, ¿no? Como es que no lo va a soltar. Es decir, ellos tienen muy claro que donde quieren llegar, etcétera, y creen que eso va a desgastar al gobierno, y yo creo que lo va a desgastar. Van a seguir insistiendo en que quieren una comisión de investigación, y en algún momento pues se tendrá que visualizar que PP y PSOE, entonces ellos van a entrar hábilmente a hablar de los partidos dinásticos, los partidos del sistema, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, porque ellos quieren llegar a esa situación, o que haya un referéndum de monarquía, que sería una barbaridad, ¿no? Porque ya se votó, es decir, no votamos las autonomías, votamos una constitución donde se votó un paquete donde estaba el rey, donde estaba un modelo de sociedad, donde se ven muchas cosas, ¿no? Por tanto, cuando se dice es que no se votó la monarquía y tampoco las autonomías, ¿no? Se iba en el paquete. Bueno, son y 53 las 10, las 9 y 53, paramos un segundo y enseguida seguimos. Pues a las 10 y 55 minutos les comento a todos nuestros oyentes que tenemos noticia de última hora con respecto al Partido Popular, porque parece que la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, habría roto las negociaciones con Pablo Casado, que solo le ofrece 2 puestos. Ha dado por rotas esta noche, según información de la agencia EFE, de nuevo, las negociaciones con el líder del Partido Popular sobre la nueva estructura del partido, por considerar que lo que les ofrecían no se acercaba para nada a la representación proporcional y digna que ellos pedían. Así lo han adelantado fuentes del equipo de Sáenz de Santamaría a la agencia EFE, que han explicado que por parte de Casado les han ofrecido 2 secretarías de áreas para los exministros Fátima Báñez e Íñigo de la Serna, ambos veladores de la ex vicepresidenta desde el primer día de la campaña, para suceder a Mariano Rajoy al frente de la presidencia del Partido Popular. Llevaban todo el día, como hemos comentado, los equipos de Casado y Sáenz de Santamaría negociando, después de que esta mañana los dos se vieran a primera hora en el Congreso, y parece ser que las negociaciones se acaban de romper, porque los 2 puestos que les ofrecían los del equipo de Pablo Casado a los de Sáenz de Santamaría, pues no les han parecido suficientes, así que, como comentábamos, está muy complicado lo de la unidad y lo de la integración en el Partido Popular de cara a mañana, veremos, ¿no? Insisto, no pasa nada, de verdad. Es decir, oye, hemos visto cómo no se producía ninguna integración después del Congreso del PSOE, ¿os acordáis? ¿Hubo alguna integración? No, simplemente uno gana y otro pierde, y ya está. Pasó con Pepe Bono. Oye, Pepe Bono perdió y Zapatero ganó y llegó a presidente del gobierno. Al final, el que gana se lo lleva a todos, son las reglas de juego. Entonces a mí me parece asombroso que Soraya se erija en representante, es decir, la lideresa de una corriente en el Partido Popular. Me parece que es que viven en otra galaxia. Yo, perdona que me repita, si hay Congreso hoy, vamos, la derrota de Soraya sería realmente muy humillante, porque bueno, pues la gente ya se cerra de tapa. Bueno, y ya puestos a dar noticias de última hora, pues os comento también que parece que la Unión Europea y Estados Unidos han alcanzado esta noche un acuerdo para cerrar su disputa comercial e iniciar una nueva fase. Se reunían Donald Trump y Jean-Claude Juncker,
y parece que han alcanzado un acuerdo para cerrar esa disputa comercial. Hay una nueva fase, empiezan una nueva fase en la relación comercial en la que se van a reducir los aranceles de una serie de sectores. Han hablado el presidente Donald Trump y el de la Comisión Europea, han hecho una declaración conjunta ante los medios de comunicación antes de comenzar esa reunión en la Casa Blanca, que ha durado aproximadamente 2 horas y media, y después el presidente norteamericano, después de anunciar esa nueva fase en las relaciones comerciales entre ambas potencias, ha celebrado este acuerdo diciendo que hoy es un gran día, una nueva fase en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahora ya sí, hablamos con Aparici de la que es sin duda la noticia de la tarde. ¿Qué de cosas han pasado hoy? Desde luego, el descubrimiento de agua bajo la superficie de Marte es la noticia más relevante de la jornada. La sonda Mars Express de la ESA, que lleva 14 años en órbita en el planeta rojo, ha localizado, se lo venimos contando desde las 8 de la tarde, bajo el polo sur de Marte, un lago subterráneo de 20 kilómetros de longitud. Y para ayudarnos a analizarlo, pues está aquí, desde las 8 de la tarde está hoy, Alberto Aparici. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, María, pues muy buenas noches, muy bien. ¿Cómo se encuentra un lago subterráneo desde una sonda que está en órbita? Qué difícil me parece, ¿no? Pues está bastante lejos, sí, pero se encuentra utilizando un radar, ¿no? Es además una técnica que ya hemos usado en la Tierra más de una vez y lo que hemos hecho es exportarla a Marte, ¿no? El radar funciona lanzando ondas de radio contra la superficie, las ondas rebotan, tú recoges los ecos y de ahí obtienes información. Pero en este caso lo que tenemos es algo bajo la superficie, no en la superficie. Así que lo que tenemos que hacer es ajustar las frecuencias de las ondas de radio para que algunas reboten en la superficie y otras atraviesen esa superficie y se metan dentro del hielo. Una vez dentro del hielo, lo que hacen es viajar hacia abajo hasta que encuentran con otro material y ese otro material también refleja parcialmente las ondas de radio y vuelven a rebotar y vuelves a encontrar otro eco. De manera que lo que realmente la sonda desde ahí arriba, desde la órbita, escucha es un eco grande, primero, que es el de la superficie, luego un coro de ecos pequeñitos que vienen dados pues por las capas de tierra, capas de porquería que haya mezcladas con el hielo, y eso sería lo normal. Lo que no esperaban los científicos de la Mars Express es que después de este coro de pequeños ecos se encontrasen un segundo eco fortísimo, tan fuerte como el primero, ¿no? Parecía que algo en el interior de Marte había hecho rebotar todas las ondas de radio como si se hubieran encontrado con una cama elástica, ¿no? Y ese algo pues no puede ser muchas cosas, porque no hay muchas sustancias que repelan también las ondas de radio. De hecho, el agua, las sustancias líquidas, son las que mejor lo hacen, y ese eco tan potente, después de analizarlo bien, pues resultó que no podía ser otra cosa que una masa de agua a 1500 metros de profundidad debajo del casquete polar. Bueno, ¿y cuánto sabemos de esta masa de agua? Se dice, por ejemplo, que es un lago salado. ¿Es correcto esto de que es salado? Bueno, sabemos poco, la verdad. Bueno, para empezar, porque lo acabamos de descubrir, ¿no? Pero sabemos mucho menos de lo que nos gustaría. Este asunto de que es un lago salado realmente no está en la medida que se ha hecho pública hoy. Más bien nos lo imaginamos por dos razones. Primero, porque Marte está lleno de sal. En Marte hay muchísimas sales de cloro, sobre todo cloratos, cloritos, cosas así. Y en segundo lugar, porque los geólogos que han analizado los casquetes polares de Marte sospechan que a esa profundidad, a esos 1500 metros, la temperatura es menos 70 grados. O sea, madre mía. Sí, hace mucho frío a esa profundidad. Entonces, si ahí tienes algo líquido, algo que se parece al agua, no puede ser agua pura, porque el agua pura congela los cero. Sin embargo, si tú mezclas ese agua con la sal, que sabemos que es abundante en Marte, puede llegar a congelar a los menos 70, a los menos 75. Entonces sospechamos que esa masa de agua que hay ahí debe tener bastante sal. Por lo demás, pues sabemos bien la extensión. Lo que hemos dicho es un triangulito de 20 kilómetros más o menos de longitud, y sabemos muy mal el espesor, porque lo único que sabemos es que tiene más de 1 metro. Con 1 metro de agua te basta para hacer rebotar todas las ondas de radio estas que te han llegado. O sea que podría tener 1 metro o podría tener 5 kilómetros de profundidad. No, 5 kilómetros nadie piensa que lo vaya a tener, pero podría tener 500 metros o algo así, y realmente no lo sabemos. De hecho, aunque le llamamos lago, ni siquiera estamos seguros de si es propiamente un lago en el sentido estricto. Podría ser perfectamente tierra extraordinariamente saturada de agua, y eso también haría rebotar las ondas de radio igual. Eso sería lo que en la Tierra llamamos un acuífero, ¿no? Bueno, y este descubrimiento
nos permite, claro, soñar con que haya vida en Marte, ¿no? Bueno, soñar es gratis, ¿no? Yo te diría lo que sabemos. Lo que sabemos es que en la Tierra, todos los lugares en donde hay agua, hay vida. En los acuíferos hay vida. En lagos como el lago Vostok, que está a 3 kilómetros bajo, 3 kilómetros y medio bajo el hielo de la Antártida, también hay vida. Incluso hay vida en el interior de rocas, cuando en esas rocas también hay agua. Entonces, por nuestra experiencia en la Tierra, la sensación es que si la vida aparece, tarda poco en adaptarse a prácticamente cualquier sitio donde hay agua, ¿no? Entonces yo creo, y esto es opinión personal, a lo mejor otras personas estarán en desacuerdo, que la pregunta es más si la vida surgió en Marte hace millones de años, cuando Marte parecía habitable, cuando Marte tenía atmósfera, cuando Marte tenía océanos, cuando Marte tenía unas condiciones mucho más propensas para la vida de lo que son ahora mismo. Si eso hubiera sucedido, es bastante probable que esa vida se hubiese extendido al subsuelo de Marte y ahora podría estar refugiada en pequeños lugares como este lago debajo del hielo, ¿no? También podemos decir lo siguiente, en la Tierra sabemos que la vida apareció en cuanto tuvo la oportunidad. O sea, no tardó 1.000 millones de años después de que se dieron las condiciones apropiadas. Apareció muy rápido, tardó muy poco. Y como en Marte esas condiciones se dieron, pues, hombre, parece razonable pensar que pudiera haber surgido. Total, en resumen, que yo no sé si hay vida en el lago este de Marte y creo que además nadie lo puede saber ni nadie te lo puede decir. Pero sí que es verdad que cuanto más aprendemos, más se va constituyendo un escenario en el que es más y más plausible que eso sea verdad. Hace 30 años no era tan plausible, era una imaginación. Y ahora poco a poco vas teniendo piezas del puzzle que, oye, pues a lo mejor terminan encajando. Pues yo prefiero soñar, aunque no lo sepamos, ¿no? Siempre es mejor y más bonito, ¿no? Yo prefiero esperar 10 o 15 años y que lo descubramos. Eso... Bueno, ya me decías tú antes en la redacción que en una década, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Una década? En una década, en un poquito más, tal vez. Yo creo que a mí me sorprendería que a lo largo de los años 30 de este siglo no hubiera algún humano pisando Marte. Ya se lo he dicho yo a Maruenda y a John y a Pepe Oneto, pero no sé si son conscientes de que en 10, 15 años pueden ir por allí, ¿no? No lo sé, tampoco estoy seguro de que ir por allí signifique inmediatamente descubrir vida, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que proyectos sólidos como el que tiene Elon Musk en SpaceX, el gobierno de Estados Unidos que se terminará subiendo a ese carro, o incluso otros países que quieren competir, a mí tengo la sensación de que 10, 15, 20 años... ¿Pero no crees que hay una civilización en las profundidades de Marte? Eso es lo que nos interesa. O lo de los Immortals, ¿no? Es decir, que hay ahí una ciudad, o como la de Black Panther, ¿no? Encerrados en una cáscara que no podemos ver. No, tú ves, eso lo descartas, ¿no? Yo no descarto casi nada, pero a mí no es tan peliculero. Eso cuando lo vea me lo creeré, digamos. ¿Pero te gusta la ciencia ficción o no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción. En eso sí, coincidimos. Sí. Me gusta mucho y de hecho a mí me encanta, o sea, ¿te acuerdas de Expediente X cuando el agente Mulder decía quiero creer? Yo estoy de acuerdo, yo también quiero creer que la vida existe y todo eso, pero lo que quiero sobre todo es verlo. Pero fíjate que grandes obras, Fundación, etcétera. Sí. Es decir, hay obras de Princesa en Marte que a mí me gusta mucho. Sí. A mí, ahora mismo que estamos ya tocando todas estas cosas de la búsqueda de planetas extrasolares en otras estrellas, todas las novelas de viajes interestelares me fascinan, porque veo que es algo que puede estar sucediendo cuando yo sea muy mayor probablemente, pero que a lo mejor hasta llego a ver, ¿no? Es que eres joven, yo ya me gustaría. Pero cuando ves esas, luego la imaginación humana, cuando ves estas series Star Trek, ¿no? En sus distintas variaciones, ¿no? Es decir, la verdad es que es fascinante. Sí, Star Trek, Stargate, es decir, el hombre es capaz, sueñas con conseguirlo, ¿no? Es decir, cuando piensas en la mitología griego-romana, ¿no? Y piensas lo que imaginaban, cómo veían los dioses, ahora nosotros tenemos pues esa visión tan fantástica y fantasiosa. Pero eso, bueno. Yo a Pepe Oneto le quería invitar a hacer algún comentario, pero después de lo que me ha dicho al comienzo de la tertulia me da un poco de miedo. Hombre, no, puedo decir 4 obviedades, ¿no? Pero poco más, ¿no? Bueno, pero con gracia. Claro, siempre. De nada. Yo a Paco le diría, te recuerdo una frase muy bonita que escribió Arthur C. Clarke, que es otro escritor de ciencia ficción. Él dijo que para averiguar los límites de lo posible, lo que hay que hacer es aventurarse un pasito más allá, hacia lo imposible. Bueno, tienes a Verne, ¿no? Cuando tú lees las novelas de Julio Verne y piensas en el París, tal, bueno, la famosa novela, el libro suyo, ¿no? Publicado después de morir, creo recordar, ¿no? Sí, es póstumo, creo. Sí, es póstumo, ¿verdad? Entonces ves cómo cosas que en aquel momento parecían casi imposibles y en cambio se convierten ahora en reales. Tú puedes estar en un submarino todo un año dando la vuelta al mundo cuantas veces quieras, sin necesidad de salir a la superficie. ¿Quién lo hubiera imaginado en el siglo XIX? Sabes que Verne dijo que él no era un profeta, que él lo que era un hombre bien informado.
Aparicio. Exactamente, claro. Aparici. Parece un tertuliano, Verne, qué bueno. Sí, sí. Y eso que no tenía Wikipedia, imagínate lo que hubiera hecho. Aparici, te puedes quedar si quieres porque nos vamos a ir a Marte ahora, pero nos vamos a Marte con los oyentes de David Gabasa, que sí, David. Claro, sí. Hemos preguntado a nuestros oyentes sobre Marte. Sí, preguntábamos en Twitter, en nuestra brújuloscopia, la pregunta era: ahora que la ESA ha encontrado agua líquida en el subsuelo de Marte, ¿cuál debería ser el siguiente paso? A ver. Yo os leo las opciones que dábamos. Venga, ¿vale? Con la colaboración de Alberto Aparici hemos redactado nuestra encuesta hoy, que quede claro. Me decís cuál creéis que ha ganado, porque yo creo que estaba cantado estando en las fechas que estamos. Pero bueno, la primera opción era hacer un agujero y mirar. Segunda, nada, ni tocarla. La tercera, empezar la colonización. Y la última opción, que lo diga Iker Casillas. Bueno, yo tengo clara mi respuesta. No la voy a decir. Bueno, creo que coincidiría con la mayoría de los oyentes, porque un 62% se han decantado por la última opción, que lo diga Iker Casillas. Le sigue muy de lejos, con un 15% hacer un agujero y mirar, el 13% nada, ni tocarla, y un 10% sí que se lanzaría a empezar la colonización, entre ellos Prudencio Exojo, que él decía: yo quiero ir a Marte. Bueno, yo quiero ir, pero para volver, era lo que comentábamos antes. Yo ir y quedarme allí, ¿no? Ir y volver, pues sí. Yo te diría que yo sería partidario de hacer un agujero y mirar. Ahora, hay que hacerlo bien, porque si vas tú con tus manos llenas de porquería y contaminas el agua de allí, eso no vale. Claro, pero poder ir se puede ir, pero creo que el problema está en volver, precisamente. Claro, ¿no? Pues eso, ahí está. Yo quiero ir, pero volver, si no está tan claro que pueda ir una nave con humanos a día de hoy. O sea, una cosa es llevar un robot y otra cosa es llevar una nave con humanitos dentro y tal. Que aterrizar en Marte, sobre todo frenar, es muy difícil. Llegar es muy fácil, frenar muy difícil. Bueno, Miguel Domínguez dice que hay que empezar a humanizar aquello y por eso propone empezar a mandar plásticos. Hay un mar de agua salada, pues entonces hay que empezar a mandar plásticos. Y luego están los oyentes de vacaciones, o que yo interpreto que están de vacaciones por los comentarios, porque decía Tetrímino, decía: ya podemos hacer cubitos de hielo para los cubatas. ¿Ah? José Manuel Ollonarte: no veo la necesidad de buscar agua, ¿dónde está el vino? Santi Malasombra: buscar a ver si hay lúpulo para hacer cerveza, si lo encuentran ya se puede ir a Marte con tranquilidad. Pues sí, están de vacaciones. Con las bebidas alcohólicas. Mucho cachondeíto, Y Macaco Chiringuito ya, dice. Bueno, si se llama Macaco Chiringuito tiene que estar de vacaciones. No, se llama Macaco y dice chiringuito ya. Ah, vale. Que hay que montar un chiringuito ya al lado de ese lago con agua. Bueno, más asuntos, además de Marte, no sé si hay algo más. Bueno, un comentario sobre el multazo de Bruselas a España por no depurar las aguas residuales. Miguel Domínguez adjunta una foto de un recibo del agua y dice: casi un 15% de lo que pago en el recibo del agua se lo está quedando la Junta de Andalucía desde el año 2010. Dice: para que hoy hayamos sido los primes en la lista de la vergüenza, porque la mayoría de municipios sin depuradora están ubicados en Andalucía. Pues sí, es lamentable, la verdad, la multa europea a España. ¿Cuántos? No me acuerdo cuántos millones. 12 millones y 11 cada 6 meses hasta que se solucione. Si no lo solucionamos, por hacer mal los deberes. Bueno, hasta otro día, David Gabas, o sea, hasta mañana, quiero decir. Sí. Bueno, teniendo esta tertulia tan interesante que teníamos hace unos minutos con Alberto sobre Marte, pues también se me ha ocurrido hablar con Marta García ayer por aquello del siglo XXI, incluso del XXII, ¿no? O por Marte. O por Marte también. Buenas noches. Marta, bueno. Iba a decir qué tal Marte, no, Marta. Marte. Si no sabías si era por la similitud un poco fonética, marciana, como dice bueno. Marvenda, o por lo interesantes que son las cosas que traigo. Exactamente, por lo brillante y fascinante que eres, ¿no? Gracias, Paco. Ni a París si te supera. Eso ya puedes hablar, Alberto. Yo no supero a prácticamente nadie, y desde luego no a Marta. Vamos, que está aquí todos los días al pie del cañón. Bueno, vamos a dejar de echar flores y vamos a lo interesante realmente, Marta. ¿No será portada? ¿Qué no será portada? Pues no va a ser portada, hace tiempo que no es portada ETA, pero tal vez deberíamos recordarlo de vez en cuando, aunque no vaya a serlo, porque la Audiencia Nacional ha condenado a Cherokee, al ex jefe militar de ETA, a Garakikoitz Azpiazu,
por el envío de un paquete bomba que hizo en 2002 a 3 periodistas, a la delegada de Antena 3 en Euskadi, Marisa Guerrero, también envió otro al director de Radio Nacional de España en Euskadi, que era Santiago Silván, y al periodista del Grupo Correo, Enrique Ibarra Cherokee, que no va a ser portada mañana, lo hubiera sido en otro momento si ETA siguiera matando, y si ha sido condenado a 18 años de prisión, pues tal vez merezca la pena recordarlo. Y no estamos hablando lo suficiente de qué no hablamos. Pues de las elecciones en Pakistán. Son 106 millones de votantes o de potenciales votantes que han sido hoy llamados a las urnas. Por cierto, 46 millones tienen menos de 35 años, algo que en Europa es cada vez más extraño de escuchar. Y ha sido una jornada tristemente marcada por un atentado suicida que ha causado la muerte en Pakistán de 31 personas en Quetta. Y estas elecciones, las de Pakistán, bueno, pues van a ser en buena parte importantes para entender lo que pasa en esta parte del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que no pueden votar en paz. Aquí sí que siguen matando a los terroristas. Marta, ¿qué pasó con la empresa de Ivanka Trump? Bueno, os acordáis, ¿verdad? Cuando Ivanka Trump era la hija del presidente de Estados Unidos, era empresaria de la moda, y su marca pues generó un agrio debate por la posición privilegiada de la hija del presidente de Estados Unidos, que hace buena parte de primera dama, es ella quien lleva un papel protagonista, y ha decidido cerrar su línea de ropa, va a despedir a los 18 empleados, porque teniendo que elegir entre su trabajo en la Casa Blanca y su trabajo como empresaria, pues finalmente ha pesado más Washington. Y esta noticia nos llega justo cuando sabemos que los abogados del presidente Trump no han logrado detener la demanda que han presentado varios fiscales de Maryland y de Columbia, que acusan precisamente al presidente de violar la Constitución porque sigue haciendo negocios, Trump padre, a través de sus empresas con representantes de gobiernos extranjeros. O sea que padre e hija son acusados de lo mismo, de seguir utilizando su apellido para fines más bien privados de su apellido Trump. No somos nadie, Marta. No somos nadie, ahora ya no sabemos ni qué se puede decir ni qué no se puede decir en Twitter con estos debates y estos límites a la libertad de expresión que se están poniendo con algunas condenas judiciales. Pues leo una crónica muy interesante en el Diario Público sobre esta sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado la crítica sarcástica de los memes en Twitter, esos comentarios jocosos que comentábamos el otro día. Ha sido por un caso muy curioso, no sé si lo conocéis. La jefa de una empresa hizo comentarios jocosos de este tipo sobre un empleado que estaba en baja por depresión. Acompañaba tweets y acompañaba en redes sociales fotos de este empleado, pues riéndose un poco de él, algo que el Tribunal Supremo ha considerado que entra dentro de la libertad de expresión de esta señora, porque de lo que se reía ella, de lo que hacía ese sarcasmo, era de cómo podía estar de baja por depresión y a la vez aparecer en fotos en varios eventos con la entonces candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre. Aparecía en actos políticos, pero se suponía que no podía ir a trabajar. Ha dicho el Tribunal Supremo que el sarcasmo no daña el honor. No sé si lo mantendrá también en otras situaciones. Al menos en esta eran hechos veraces, o eso ha considerado el tribunal. ¿Qué me estás contando, Marta García Ayer? Ya te sale muy bien ya, María. Sale muy bien, ya te he dicho que es mi sección favorita de la prensa. O sea, bueno, después de la de Aparici, espero. Bueno, pero digo de la prensa, la de Aparici esta parte, claro. Vale. ¿Os acordáis de cuando por error se imprimió un sello con la Catedral de Burgos creyendo que era la de León? ¿Cómo no acordarnos de aquella gambada? Bueno, pues aún estamos buscando qué infanta es la que han puesto en la moneda conmemorativa de la princesa de Asturias en este 1300 aniversario del Reino de Asturias. Sabéis que aparece por primera vez la princesa Leonor junto a su padre Felipe VI en el reverso de una moneda, pero el parecido es tan alejado a la realidad que hasta la revista Hola lo recoge. Ahí he leído que efectivamente ese parecido es alejado
y esta pieza de colección valorada en 30 euros, que no sé si habéis tenido la ocasión de ver en la imagen. No. La verdad es que se parece bien poco a la princesa Leonor, pero bueno, ella ha sido inmortalizada, lástima que no la podamos reconocer. Pero, y digo yo, cuando claro, irreconocible en su primera, ¿cómo es posible? No sé, ¿de dónde se fijan? ¿De una fotografía, de una escultura, de un cuadro, de una fotografía, imagino, ¿no? Pues a lo mejor se han fijado en la Catedral de Burgos, María, no te sé decir, pero la verdad es que se parece poco. Ha sido lo más comentado en vez de la propia tirada, sino la falta de parecido con la realidad. A lo mejor la han hecho así ya proyectando cómo va a ser la princesa cuando sea más mayor, cuando sea adolescente, para que esté vigente más tiempo, y ya saben en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pues cómo va a ser la princesa Leonor, la princesa de Asturias, dentro de unos años, porque tal y como es ahora, la verdad es que no se parece nada. Bueno, la tengo en estos momentos delante, que he buscado la imagen y bueno, es que cualquier parecido con la realidad. ¿Qué me estás contando, verdad? Fábrica de Moneda y no se parece absolutamente en nada. O sea, si me dicen que es, no sé, parece mucho mayor, ¿no? Para empezar. Parece mucho mayor, no parece una niña. Y la nariz, no tiene nada que ver la nariz. Nada. La nariz de la infanta es hacia abajo y esta está respingada. Pues a lo mejor se habrán equivocado de infanta, vete a saber. No, es que ni a la otra tampoco. Tampoco. No, yo creo que la aplicación es que efectivamente han intentado hacer una imagen de que dentro de 3 años, 4 o 5 se pueda reconocer, ¿no? Es decir, han hecho lo han hecho con previsión. De imaginación. ¿Estás pensando en cirugía plástica o qué? Que leen el futuro, es una... ¿Leen el futuro? Bueno, eso se puede hacer por ordenador, ¿eh? Pero no tendría ningún sentido, ¿no? No sabemos cómo va a ser la infanta. Sería pues, para que aguantara más la moneda, ¿no? Es decir, ahora no parece reconocible, pero probablemente dentro de 5 años sí parecerá que es real. Bueno, la verdad es que veremos más veces a lo mejor la moneda que a la propia infanta, o sea que a la propia princesa, a lo mejor esa es la imagen que se nos queda. Bueno, y de la prensa de mañana, Marta, ¿qué nos cuentas? ¿Qué estará en los Bueno, pues periódicos? las portadas de mañana son bastante repartidas. Cada una fija el interés en un sitio diferente. El periódico de Cataluña se fija en la violencia en el taxi, en esas imágenes que hemos visto hoy de los ataques a vehículos de Uber y Cabify en el primer día de la huelga en el sector. Sabéis que iban dentro de los coches que han sido atacados turistas, iban también niños de una familia francesa, de un coche que ha acabado pues destrozado. Y en La Razón, que ya veo que Paco se me inquieta, os diré que la imagen principal es la de Santa María y Casado en el Congreso tras la reunión en Génova. Dice el titular que Santa María se queda y presiona para colocar a los suyos en el PP. El País lo enfoca de otra forma. Dice que Casado niega a Santa María la cuota de poder que pedía para su equipo, y dedica el titular principal, el diario El País, a la llegada de migrantes que desborda a los servicios de acogida españoles. También tiene la fotografía para la catástrofe griega, la terrible imagen que nos deja a vista de dron los incendios tan devastadores. Y otro asunto que destaca La Razón, del que a lo mejor no habéis tenido ocasión de hablar hoy, pero que tiene bastante preocupada a la opinión pública cántabra, es esa fuga del asesino y violador que se ha escapado, que no ha regresado después de un permiso a la cárcel de Cantabria, y con esa imagen de Se Busca lleva La Razón en portada. Parece increíble que esto pueda pasar, ¿no? Un violador que cumple condena por ello, ¿no? Por haber, creo que asesinado también, ha violado y asesinado, si no tengo mal entendido, a una mujer hace unos años en Vitoria. En un permiso penitenciario se fuga, no regresa, y claro, saltan todas las alertas de la policía, que ha pedido colaboración a los ciudadanos para que, bueno, cualquier pista o cualquier dato que tengan sobre este individuo, pues lo pongan en conocimiento de la policía, de las fuerzas de seguridad del Estado, para que sea detenido de nuevo. Parece increíble que pueda suceder, pero sigue sucediendo. Se fuga un violador en un permiso penitenciario, con lo que eso puede generar y con la inquietud que genera, obviamente, entre la población de Cantabria en este caso. Sí, es muy inquietante, María, sobre todo porque la policía ha insistido en lo peligroso que es este delincuente, cuando a la vez nos dicen que iba a gozar de una semana de permiso, si no recuerdo mal. ¿Cómo es posible entonces que goce de un permiso penitenciario cuando es tan peligroso? Parece contradictorio, sí. Más cosas, Marta, en la prensa.
Pues hay también pues mucha atención para esa huelga de Ryanair que ha dejado en tierra a miles de pasajeros y la gestión de esta aerolínea que está dejando bastante que desear, según muchas críticas en los derechos de sus trabajadores. Y hay también atención para Puigdemont, para ese primer aviso de Puigdemont a Sánchez, así lo llama La Razón, que dice que el PDeCAT se parte en dos e impide que salga la votación sobre Radio Televisión Española, porque todavía seguimos sin una persona al frente del ente público. No sé si esto creéis que va a durar mucho o no. Pues no sé qué opináis sobre Puigdemont y sobre el boicot que amenaza con ejercer, ¿no?, en las próximas votaciones, por ejemplo la del viernes del PDeCAT en el Congreso de Radio Televisión Española en segunda votación, y la del techo de gasto. A él le interesa inestabilidad, por eso la instrucción que tenía, que no se cumplió, y por eso se han cargado a Marta Pascal, y ahí la crisis en el PDeCAT es precisamente que Rajoy hubiera seguido. Y ahora lo mismo, si consiguen fastidiar, pues lo van a hacer. Necesitan sacar algo. Ahí vamos a ver Pedro Sánchez que cede para conseguir el apoyo. No, ese es el tema, ¿no?, de que en este momento la clave de todo lo que pase la tiene él. Él, bueno, ha dado un golpe de Estado dentro del PDeCAT, efectivamente se ha cargado la secretaria general, y en este momento controla el partido y sobre todo controla el grupo parlamentario, ¿no? Y ya hoy le ha dado un primer aviso a Sánchez, en el sentido de que el voto del PDeCAT se ha dividido en la votación que había que hacer para el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española. El sector más Puigdemont, que son 4, encabezado por la vicepresidenta, ni siquiera ha aparecido en la votación, y el sector más alejado sí ha votado la propuesta de televisión. Hoy, anoche todavía, el portavoz oficial del PDeCAT no confirmaba que fueran a votar los mismos en la votación del viernes, ¿no? El viernes es un día clave. Pendientes claro. Nos quedamos de esa votación, Pepe, que nos quedamos sin tiempo también, de esa votación del viernes del techo de gasto y del nombramiento de Rosa María Mateo al frente de Radio Televisión Española, administradora única de Radio Televisión Española, provisional. Hasta aquí hemos llegado, Paco, John, Pepe, Marta, Alberto, gracias por quedarte, gracias a los 5, hasta otro día, buenas noches. Vale, buenas noches. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, María. Estaba yo pensando que si envío mi carta de hoy a Marte, lo mismo tarda unos años en llegar. Pero lo tengo que hacer porque, como habéis contado en La Brújula, Marte ha dado hoy una de las grandes noticias de la historia. Tiene agua. Literalmente se ha descubierto un lago de agua líquida debajo del hielo en el polo sur del planeta. Agua que no desemboca, como en el verso de García Lorca, pero agua. Tierra a la vista, gritó Rodrigo de Triana el 12 de octubre de 1492. Agua a la vista, gritaron hoy en el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. Esta es una gran fiesta científica. Si hay agua en Marte, es que puede haber vida. Y si puede haber vida, es que pueden existir marcianos, y si existen los marcianos, tiene razón la leyenda que nunca ha visto a ninguno, pero hizo con ellos hermosas creaciones literarias. Y sobre todo, ya podemos soñar con viajes a Marte, con largas estancias en Marte, incluso con vivir en Marte. Supongo que para eso se investiga que la Tierra se nos ha quedado pequeña y averiada, y arde o se inunda. Ánimo, terrícolas, ya tenéis otro planeta que podéis poblar, que podéis civilizar y que podéis pensar en destruir. Ya tenéis otro escenario para la guerra. Con los marcianos se ofrecen resistencia y entre las potencias de la Tierra por la conquista. Ánimo, terrícolas, tenéis miles, millones de años de experiencia en cómo conquistar, en cómo someter, en cómo crear fronteras y en cómo violarlas. Porque supongo que lo primero que se hará será poner una bandera de la primera nación que llegue hasta allí, y después firmar un tratado de reparto con la segunda, y después parcelar el planeta para garantizar la propiedad privada.
y después crear un ejército y avanzar lentamente hasta contaminar lo que ahora parece un paisaje virginal y crear, ¿por qué no? No pongamos límites al progreso de la humanidad, una bomba que supere a la bomba atómica. Pero hoy no pienso en eso. Hoy celebro tu agua, Marte, como Rodrigo de Triana celebró la tierra de América. Y al saber que tienes agua, me apropio del sueño de Miguel Hernández. Cerca del agua te quiero llevar. Cerca del agua te quiero, mujer. Ver, abarcar, fecundar, conocer. Nos vamos ya, que llega el Transistor con Aitor Gómez, los deportes aquí en Onda Cero. Gracias por escucharnos, que tengan feliz noche. Hasta mañana.